La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Hasta el versículo 9 vamos a leer. Y dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Oremos. Amado Señor, seguimos en comunión contigo, esta vez esperando oír de ti, Señor. Señor, suena cliché lo que decimos, pero es verdad para nosotros, Señor. No permitas que yo interfiera en tus palabras. No permitas que mi mente, Señor, ponga ideas que aquí no están. Revélate, Señor. Entendemos que esta es tu revelación, la Biblia, pero cómo llega a nosotros es una revelación aparte que esperamos de ti. Por eso los que están en tiniebla, al leer esto, no entienden. Pero nosotros, Señor, hemos sido capacitados por ti con una comprensión distinta. Pusiste en nosotros la mente de Cristo, Señor. Dios Todopoderoso, enséñanos, muéstranos, Señor, qué es lo que quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús oramos y confiamos que harás, para gloria de tu nombre. Amén. Bien, amados, quería contar una anécdota. Yo creo que a todos los papás les ha pasado esto. Hace como 4 días atrás o 3 días, no recuerdo exactamente. Yo estaba durmiendo o quedándome dormido, no sé, pero eran como las 2 de la mañana. Y de repente escuché: papá. Y yo como que desperté, dije yo estaba soñando o escuché que Rocío me llamó. Y suena el teléfono. Y respondo, y era Rocío. Me dice: papá, ven, hay una gigante aquí. Yo entendí de qué se trataba. Mi hija le tiene horror, fobia a los chapes. Ser inocente que no le va a hacer nada, pero Rosita comparte el mismo temor. Entonces yo, como las conozco, las he visto, entiendo que se ponen pálidas y como que se ponen rígidas de miedo.
Pero el punto no es ese, el punto es que yo escuché la voz de Rocío. Y pienso, yo creo que todos los papás escuchamos eso cuando son niñitos, cuando son más grandes. De pronto escuchamos la voz de nuestros hijos cuando nos llaman, aunque hablen despacito. Porque yo entiendo que en ese minuto cuando hay pánico, la voz no sale. No sé si le ha ocurrido a ustedes, que tiene uno tanto miedo que uno quiere gritar y le sale así nomás. Pensé, ¿acaso Dios necesita que lo llamemos por teléfono cuando clamamos a Él? Si nosotros, siendo malos, como dice el Señor, podemos escuchar la voz de nuestros hijos, ¿acaso Dios no escucha la voz de sus hijos? Y cuando clamamos a Él, ¿acaso Él se hace el sordo? No, no escuché. Me llamaste y no escuché. Él está atento al clamor de sus hijos. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo mostrándonos cómo es que se mantiene esa comunión con Dios. Está en el capítulo anterior contándole varias cosas interesantes a sus discípulos. Ahí está. En el capítulo 16, ¿por qué dice que estoy sin conexión si la tengo? Pero le está dando instrucciones a sus discípulos y le está explicando cosas y le está diciendo que Él venció al mundo. Y luego de esto hace una oración, porque dice, estas cosas les habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, y ahí comienza a orar. Y en esta oración yo entiendo la hace en voz alta porque Juan se recuerda de esto. Además que Juan, como decíamos, estamos estudiando acá el Evangelio de Juan, a mí me llama profundamente la atención la vida de Juan. Juan ha sido un privilegiado, así como nos admiramos de Pablo. Juan fue un hombre que recibió una revelación impresionante. Impresionante. Él se autocalificaba, y así lo escribe, como el discípulo amado. Y ese discípulo amado, como mostramos en una oportunidad, en una predicación, no tiene nada que ver como los griegos entendían el amor erótico, sino que hablaba del amor ágape. Él se sentía amado genuinamente. Y ¿cómo no? Si en realidad recibió una revelación que nadie más tenía ni tiene. ¿O acaso podemos creer que lo que escribe él en el Apocalipsis es una cuestión así como se le ocurrió? No, incluso ahí dice, escribe. La voz así, al igual que a los profetas le decía, le dice escribe, le da una visión y escríbela. Bueno, él relata aquí de una manera distinta lo que ocurrió con Jesucristo cuando estuvo acá. Si uno compara con los otros evangelios, no dice lo mismo. Se aventura a otras cosas aquí Juan. Por eso es considerado Juan el teólogo. Y está orando Cristo aquí y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Esto está antes de que sea entregado y vaya a ir a la cruz. Cristo ya sabía esto. Pero ora a su Padre. Denota esto un conocimiento profundo del Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo. Y él habla en esa confianza. Yo no sé cómo es la relación de cada uno de ustedes como hijos con sus padres, pero yo aprendí después de muchos años, como conté la otra vez, que sí se puede tener confianza en el Padre como para contarle cosas. Pero como seres humanos fallamos y de pronto un hijo se siente desilusionado. Pero no es el caso con Dios. Él no falla. Cristo nunca sintió que Dios le fallara
la única vez que vemos una expresión así como si Dios le hubiese fallado, no obstante, no es eso, es más profundo que eso es cuando Él está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Dios fallara, sino que la naturaleza de Dios no le permitía siquiera mirar a su hijo porque Él estaba lleno de pecado, ni siquiera lleno, estaba hecho pecado, dice la Biblia, convertido en pecado. Cuando llegaron aquí esta mañana, los hermanos encontraron un panorama desastroso de suciedad. Algo de eso queda ahí a la entrada. Eso nos produce cierto asco, recelo, ganas de cerrar la nariz porque está fétido. Bueno, el pecado, sabemos, para Dios es eso, algo nauseabundo, vomitivo decimos. Abominación viene de eso. No falló Dios. No desilusionó Dios al Señor Jesucristo. Todo lo contrario. Le levantó de los muertos. Lo resucitó. Y por ese motivo nosotros tenemos perdón. Y es lo que está diciendo aquí. Aún no está todo concluido, no obstante, Jesús está hablando como siempre vemos que habla como en pasado y como en futuro, pero está en el presente, entonces es bien curioso para nosotros eso, porque nosotros acostumbramos a decir, no, esto pasó ayer, anteayer, esto pasó atrás, y esto otro, bueno, va a pasar, para nosotros es incierto, pero nosotros vemos de pronto que se habla como que ocurrió en el pasado, pero aún no pasa, o que está ocurriendo ahora, pero es como si estuviera en el pasado, y de pronto habla como del futuro, pero en realidad está en el presente. Entonces es curiosa la manera de expresarlo, pero entendemos nosotros que en la omnisciencia de Dios y en la omnipresencia de Dios, para Él el presente es continuo. Nosotros separamos así con pasado, presente y futuro, porque no tenemos otra manera de comprender las cosas, no podemos ver las cosas como Dios. En eso no tenemos semejanza con Dios. Somos muy limitados, tremendamente limitados. No nos cuesta comparar siquiera dimensiones. Por ejemplo, yo le explico a los alumnos de primero medio, les cuesta comprender esto, que si el Sol tuviera un diámetro de 10 metros, la Tierra tendría que ser de 2 centímetros. Y eso les cuesta entenderlo. Y yo creo que a los adultos también, la proporción. Pero eso es solo la proporción en tamaño. Porque si hablamos de distancia, con esas dimensiones tenemos que poner la Tierra varios kilómetros más allá. O sea, las distancias son enormes ahí, enormes. Nos cuesta entender eso. Siquiera si hablamos de dinero, o sea, cuando ya nos empiezan a hablar de miles de millones, ya nos confundimos, ya no, que eso no cabe en nuestro cerebro. Entonces, está hablando aquí Jesús de cosas como si ya se hubiesen realizado, ¿se dan cuenta? Dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí dice, para que dé vida eterna. Todavía no está siendo dada la vida eterna en este minuto en que él habla. Pero agrega, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Habla en tercera persona de él mismo, a quien has enviado. Y luego dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo encuentro esta parte como un relato tierno, como un hijo que ha viajado, está afuera
y de pronto tiene añoranza y va donde sus padres y le dice, cómo me gustaría tener menos años y volver a estar como estaba, cuando dependía de ti, cuando no tenía que arreglármela solo. Bueno, a los que tuvimos papás que ya empiezan a depender de nosotros, como que se nos pierde esa imagen, como que el papá de ahora es más dependiente de nosotros que lo que fue al revés cuando nosotros dependíamos de ellos, y ahí podíamos mirar lo grande y que siempre estaba atento a nosotros. Después ya va cambiando la cosa, esa es como nuestra vida. Pero aquí yo me imagino eso, una suerte de reclamo amoroso. Yo anhelo tener la gloria que tuve antes. Aquí no lo estoy pasando bien. No lo estoy pasando bien, me desprecian. No me consideran, no creen que yo soy tu hijo. No creen en lo que tú has dicho desde tiempo. No lo estoy pasando bien. Yo quisiera volver a tener eso que tuve. Por eso ya hice lo que hay que hacer. Aún falta poquito y yo quiero llegar de nuevo a estar contigo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amados, cuando nosotros nos convertimos, como es la expresión que usamos, a Cristo, lo que hemos hecho es creer verdaderamente que Jesucristo fue enviado por Dios para rescatarnos y que no tenemos nosotros que hacer algo que es imposible para nosotros, pero que sí fue posible para Él. Como estudiamos la propiciación y la expiación, como nos explicaba hermosamente Javiera, pudimos comprender, es que esto nunca lo habríamos hecho nosotros, jamás. ¿Quién se habría puesto ahí? Yo voy de chivo expiatorio. Yo me presento como el fármaco. ¿Qué hora será? Se están quemando los porotos, decíamos antes cuando éramos niños. Aquí está sonando la sirena de las 12, hermanos, así que no se están perdiendo nada. Dice, yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Él está reconociendo que Él y el Padre son uno solo. Él no pierde de vista esto y está orando probablemente en voz alta, como dije, que de lo contrario Juan no podría saber qué fue lo que dijo. Y está mostrándonos a nosotros cómo es que se tiene comunión con Dios. ¿Por qué esto? Porque si observamos cómo es nuestra vida cristiana, amados, y no me refiero a nosotros como congregación, me refiero en general, me da la sensación a mí, y puedo estar equivocado, que el problema mayor es que no conocemos a Dios. Y cuando hablamos de eso, tendemos a creer que conocer a Dios es aprender muchos versículos, muchos textos, leer la Biblia varias veces. Y no significa que no haya que hacer eso. Sí hay que hacerlo, pero les garantizo que alguien puede haber leído 10 veces la Biblia sin conocer a Dios.
porque a Dios no se le conoce leyendo la Biblia, sino ¿para qué predicamos, hermanos? Haríamos como los colportores, entregamos testamento y listo, suficiente. Léalo y ahí va a conocer cómo fue que fue rescatado. Pero que lo mismo sería que leyera El Quijote de la Mancha o cualquier otra obra literaria. Conocería el relato, conocería los personajes, pero no tendría sentido para él. A pesar que muchos guían su vida basado precisamente en libros que leen, como dice tal o cual autor. Un tiempo yo creo que hacía eso, leía bastantes libros y entonces hablaba de esos libros y uno se va metiendo en eso. Entonces podría uno leer la Biblia así y creer que conoce a Dios, pero en realidad no es tan sencillo. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 9, dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense cómo Pablo aquí hace una aclaración. Conociendo a Dios, dice, o más bien, o sea, lo digo de otra manera, dice, siendo conocidos por Dios. O sea, Pablo entiende que lo más importante no es conocer a Dios. O sea, es fundamental, pero no es lo más importante. Mucho más importante es que seamos conocidos por Dios. Hay una predicación antigua de Paul Washer donde hace ese llamado a los jóvenes estadounidenses, ¿cierto? Los bautistas del sur, como dice él. Dicen conocer al Señor, pero se han preguntado, dice, si acaso el Señor los conoce. El mismo Señor lo hace ver, dice, y en ese tiempo dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos todas estas cosas, y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Significa entonces que el conocer a Dios no es de un solo lado. Debemos conocer a Dios, pero debemos preocuparnos que Él nos conozca. Y la única manera en que Él nos puede conocer es que si nosotros realmente recibimos a Cristo, como dice su palabra, el mismo Juan lo explica en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. No les dio potestad de ser parte de una congregación o les dio potestad de ser el pueblo de Dios. No escaló un poquito más. Ya había un pueblo de Dios escogido por Dios que fallaba y fallaba y fallaba. Pero Jesús vino a hacer un pacto mucho más perfecto que el anterior. Y entonces ahora nos llama hijos, nos adopta como hijos y nos dice que somos hijos igual que su Hijo, el unigénito de Dios, porque su propósito para con nosotros es ser formados como su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, otros Cristos, y de ahí la palabra cristiano, Cristois, pequeños Cristos. Lo decían por burla, pero no tenían idea que en realidad no era una burla. Estaban haciendo una declaración de hecho. Esos somos pequeños Cristos. ¿Pequeños Mesías? Sí, no. Fíjese, vamos a ver lo que dice Juan más adelante. Dice, en el 20, dice lo siguiente Juan, mas no ruego solamente por esto, se está refiriendo
a que Él ruega por los que somos hijos, porque dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, así como Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Entonces, está haciendo una declaración poderosa, amados. Y yo siempre insisto en esto, pareciera que no consideramos esto, no lo tomamos muy en cuenta. Si yo me equivoco, perdónenme ustedes. Quizá me pasa a mí nomás, como dice mi hermano. Pero me da la sensación que no entendemos realmente que estamos aquí, pero no somos de aquí. Tenemos ciudadanía en el cielo y no es un pasaporte para llegar. Fue un pase para estar desde el minuto en que fuimos rescatados. La Biblia dice que fuimos juntamente con Cristo resucitados. Nos resucitaremos, somos resucitados. Ahora, la resurrección completa tiene que ver con otra cosa. Pero la Biblia dice que ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Claro, si lo pensamos como lo hacemos los seres humanos, es que eso no se entiende. Pero ¿sabe? No tenemos que entenderlo. ¿Acaso el Señor no dijo que debemos recibir el reino como un niño? Cuéntele una historia en color a un niño. Se la va a creer entera. Cuando empiece a darse cuenta que esa historia no era tan real, va a tener el conflicto. Pero nuestro Padre no nos miente. Si Él lo dijo, es así. ¿O no cree eso? Si Él dijo que nos rescataría, entonces nos rescató. Y estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, resucitados ya, en formación aquí, porque todavía falta una redención por alcanzarse, la de este cuerpo. Se nos entregará un cuerpo renovado. Dice la Escritura que se llama un cuerpo glorificado, el que tuvo Cristo después de resucitar. En eso no estamos completos, pero en lo demás nuestro espíritu ya ha sido vivificado. Hemos sido justificados, hemos nacido de nuevo, pero el envase no, pues todavía no. El envase va a cambiar después. Y ahí sí que falta. Pero para Dios, como decíamos, no existe esa separación de tiempo. Ya ocurrió, como se nos explicaba una vez y lo hemos dicho otras veces, si personas que se han convertido en distintos tiempos mueren juntos, los tres van a llegar completitos arriba. Nuestra lógica, a uno le falta. No es que este se convirtió hace poco, le falta tanto. Pero Dios lo ve completo. No le falta nada, en absoluto. Es justo, es perfecto. Es como su hijo. No es como le faltó no se parece tanto. No ocurre eso. Dios lo ve como su hijo. Entonces, Él está diciendo, no ruego solamente por estos, los que son de Él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Miren, amados, si nosotros comprendemos esto, conocemos a Dios, por nuestra palabra, los demás deben creer. Siempre conversamos con mi hermano cuando estábamos orando. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué las personas no se convierten? Creo que aquí está la respuesta, hermanos. Parece que no hemos creído nosotros. Porque no es magia. Jesús está orando y está diciéndole a su Padre que ruega por nosotros, porque los demás creerán. ¿Por qué cosa? Por la palabra nuestra. ¿Cuál palabra? Todo lo que hemos conocido de Él. Si eso no pasa, porque entonces no hay mucho conocimiento, hay más conocimiento intelectual. En tal parte dice tal cosa, sí, pero así lo entiendo.
Así lo vivo. Cuando leo lo que escribe Pablo a los Gálatas, es impresionante. Dice, miren, compartan la palabra esta que realmente les dimos a conocer, porque algunos de ustedes han estado escuchando cositas por ahí y han estado cambiando el evangelio. Yo he recorrido todos estos lugares y he predicado en todas partes, dice. No había teléfono, no había ninguno de los medios modernos, no escribían flyer, lo hacía simplemente hablando. Pero no me cabe duda que cuando él hablaba, muchos tiritaban. Incluso les dice, quizá se van a encontrar con gente que ya se les predicó. Todavía quedaban muchos a quienes hablarle, pero empezó a crecer la iglesia, no sabemos en qué dimensión. No es lo que importa, sino que nosotros hagamos un recuento de pronto. ¿A cuántas personas le he hablado? Realmente les he hablado. Yo me encuentro con gente, y quizás yo lo he hecho tantas veces. Estuvimos hablando del evangelio. Dice, ¿en serio qué hablaste? No, estuve hablando de la vida de Pedro, de la vida de Juan, del Antiguo Testamento, algunos personajes. No estuvo hablando del evangelio, hermano. No estuvo hablando del evangelio. Lo único que yo entiendo ahí es que esa persona aún no entiende qué es el evangelio. Y a lo mejor me va a decir, también aprendido de texto, no, que el evangelio es una persona. ¿En serio así lo entiende? No es una persona. El evangelio es la voluntad de Dios, un hecho cierto, una noticia nueva. No tienes que arder en el infierno. Cree en Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. Jesucristo, ¿qué es? Es la concreción de lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. La propiciación, la redención, la justificación, todo lo que hizo a través de la historia se concreta en una persona, Jesucristo. Pero si yo no entiendo eso, ¿cómo lo transmito? Y la pregunta es, ¿y cómo puedo conocer yo a Dios? Yo quiero preguntar, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Ah? Escuchando. Escuchando mientras otros predican. ¿Ya? ¿De qué otra manera puedo conocer a Dios? Escudriñando las Escrituras. Decíamos al inicio que si yo me pongo a leer la Biblia muchas veces, y hay que hacerlo, me voy a transformar en alguien que sabe hartos textos. ¿Conozco a Dios? Pudiera ser, pero probablemente no. ¿Cómo conozco a Dios? Conociendo a Cristo. ¿Y de qué manera conozco a Cristo? De nuevo, volviendo a la Escritura, ¿cierto? ¿Cómo mostraba Cristo que conocía al Padre? ¿Ah? Orando. Qué difícil y qué fácil, ¿eh? Orando, amados. Yo no voy a preguntar cuántas veces ora al día usted, hermano querido, porque no quiero que me pregunten a mí. Pero ¿se dan cuenta? Ahí está nuestro problema. ¡Qué poco oramos! Hay tanto que nos distrae, tanto, o sea, nos ha hecho daño esto, mucho daño. Tenemos muchos distractores que tiempo para orar no nos queda. Es la misma excusa de los hijos a los padres. Hiciste esto que te pedí, que no me alcanzó el tiempo. No me alcanzó el tiempo. ¿En serio? Si el tiempo ni alcanza, ni falta, ni sobra. El tiempo es un invento nuestro.
Es un concepto. O sea, yo lo manejo, po. Creemos que el tiempo nos anda persiguiendo así, nos alcanza y nos pasa a dejar. No, el tiempo es algo que no, ni siquiera se puede ver. O sea, el reloj muestra las separaciones que hicimos nosotros nomás, pero no es más que eso. La vuelta que hace la Tierra en su propio eje, escondiéndose del Sol nomás. Y a eso le llamamos día, después se nos ocurrió separarlo por horas, ¿me entiendes? Pero esa es una cuestión moderna, pues en el tiempo que está escrito aquí, no. Hablaban de las horas, pero no eran de 60 minutos. Ellos hablaban de las horas así por cómo veían la posición del sol nomás. Entonces, de un país a otro, evidentemente era diferente. Pero les preocupaba, no, porque ellos tenían claro que amanecía, después estaba el sol arriba y después se oscurecía, punto. Hay que saber más. No, nosotros no, hasta el minuto y los segundos. No tengo tiempo. Yo conozco gente que uno le dice, oye, podríamos hacer esto. Espera un poquito. Sí, aquí tengo algo que hacer. Tiene todo así como esclavo del tiempo. Consulta su agenda. Y no es que eso esté mal, pero debemos ser esclavos de eso. ¿No habrá un minuto para conversar con Dios? Recuerdo y comentaba el otro día en un estudio que cuando leí un libro de David Wilkerson, él muestra que le costó mucho comenzar a orar 15 minutos nomás. 15 minutos, a los 5 minutos ya no hallaba qué más decir. Si le pasa eso, preocúpese. Con el tiempo, los 15 minutos se le hacían nada. Estaba horas y no se daba cuenta. Pero aún eso es poco. Pablo nos da vuelta a la cabeza. Dice, orad sin cesar. No tiene tilde, así que no es sin cesar. Es sin cesar. Sin parar. Entonces yo en esta mente limitada, cuando me explicaron eso, dije, no, pues no, eso es de fanático. No es que si hago eso no puedo hacer nada, no puedo estudiar, no puedo comer, no puedo caminar. ¿Cómo voy a orar sin cesar? Voy a parecer tontito. ¿Sabe por qué? Porque si le preguntamos a un niño qué es orar, va a decir esto. Y en algunos casos, porque así le enseñaron, así. Eso mostramos. ¿O no les pasó a ustedes que cuando nos hacían orar, decían, oremos, y alguien que siempre estaba con un ojo abierto, el ojo cerrado, decía, Cristian, no oró, no cerró los ojos. Y eso aprendemos, como que orar es eso. Yo sé que no es lo que pasa aquí. Pero yo lo entendí así, pues. O sea, si voy a orar tengo que cerrar los ojos, me voy a sacar la mugre y seguir caminando. Pero aprendí que se puede orar con los ojos muy bien abiertos y se puede estar pendiente de otras cosas. Hoy día hacen más, están pendientes al celular y manejando algunos. Pero se puede orar frecuentemente, sí, ¿saben? De esta manera, como lo hacía el Señor. Él está hablando con sus discípulos y otra gente y dice que alza los ojos al cielo. Esto es en señal de que Él está comunicándose con el Padre y también con los que están al lado. Porque no era separado Él. Si nosotros somos hijos de Dios, como se nos ha explicado aquí, el Hijo es como una copia del Padre. No estamos separados de Él. Es más,
Dice la Escritura que Él vino a ser morada en nosotros. Entonces Dios no está allá, está aquí. No tengo que... Señor, ¿en qué ratito me puedes dar un tiempito? Quiero hablar contigo. No pasa eso. Puedo abrir mi boca y listo. Y Él me está oyendo. Como decía en la anécdota al principio. Él escucha nuestra voz de inmediato. Escucha nuestro clamor, dice la Escritura. Escucha nuestro quejido cuando estamos en angustia. Conocerle a Él entonces va a depender de cuánto tiempo nosotros pasamos orando con Él, orándole a Él. Cuando voy a un problema, a solucionar un problema, me enfrento, no sé, en mi caso, a un estudiante complicado, yo tengo que orar. Entonces, no es que tenga que partir a un lugar y voy a orar, depende del caso. Hacerlo como el Señor Jesucristo, Él, ante situaciones complejas, ¿qué hacía? Se apartaba, se iba a un lugar solito, no decía, hey, ven, ayúdame a orar aquí. No, solito, se apartaba y oraba. Pero también podemos ir orando en el transcurso. Y Señor, yo no tengo elementos como para enfrentar eso. Sosténme tú. Iba a decir, sucede la magia, pero yo diría, vemos la gloria de Dios. Él interviene. Yo soy de contar anécdotas. El otro día, un estudiante, le llamé la atención en un pasillo, porque estaba destruyendo una silla así como esta, y yo le llamo la atención, y era como con el hermano César, así. Y entonces él me miró y seguro miró para abajo, entonces me respondió un disparate, y yo le dije, no me estoy riendo, bájate de ahí, por favor. Se bajó y dijo algunas cosas no muy amistosas, pero yo seguí caminando y de pronto escuché algo que él dijo. Dijo, espérate nomás, te voy a pillar afuera. Yo alcanzo a escuchar. El Señor me regaló un oído que escucha más allá de los normales, digo. Y me doy vuelta y le digo, a ver, ¿podría repetir, por favor? Así en voz alta, delante de todos. ¿Podría repetir lo que dijiste? No, tío, si yo estaba viendo el celular. Ah, mala memoria también. Y luego decía, oh, como diciendo, ¿con quién te metiste aquí? Y se hizo el loco. Entonces yo entré y pregunté, ¿quién será un estudiante que tiene tales características? Yo pensaba que era como de cuarto medio. Y me dicen, ¿cómo era? Yo trato de escribirlo. No, me dicen, no, en cuarto no hay ninguno así. Era de primero. Era de primero y yo tenía que hacerle clase, pero nunca había estado en mi clase. No, me dice, está en el F. Y recién, anteayer, lo tuve en clase. No había entrado a mi clase. Y yo estaba toda la semana anterior, cada vez que iba a tener clase con ese curso, en oración, amados. Porque yo sabía que el momento iba a ser muy tenso. Pero para gloria de Dios, les digo, el jueves pasó absolutamente nada. Entró y se comportó. Hasta fue un estudiante modelo. Y es super flight. Pero leyó, respondió. Yo dije, va a andar buscándome el odio. No, nada.
tranquilito. Entonces yo podría en otras circunstancias decir, no, es que a mí me tienen miedo, pues yo me doy a respetar. No, hermanos. ¿Puedo asegurar? No. ¿Puedo decir eso, no? ¿Podría no, o no, hermano, asegurar esto? Ahora vas a saber por qué. Yo creo que cuando pasa eso, yo estoy en oración así, no me ven a mí, ven algo que proyecto que no soy yo. Él es nuestro escudo. Él pelea la batalla por nosotros. Él va primero. Nos cubre. Estamos vestidos de Él, como decimos. Con toda seguridad, Él no me ve a mí. Porque si ve a mí, no necesita esperarme afuera. Soy un viejo, más encima. Seguro, no me veía a mí. ¿Me cubre Dios? Con toda seguridad. Con toda seguridad. Y ustedes son testigos aquí de todas las cosas que nos han pasado. ¿Y cómo hemos salvado de eso? Solo Dios. Y no hablo de mis enfermedades. Hablo de un hecho que ocurrió hace algunos años atrás, unos metros para allá. ¿Cómo nada nos pasó? No es por nosotros. Amados, conocer a Dios. Y no estoy diciendo aquí que yo sí lo conozco, ustedes no. Conocer a Dios tiene que ver con estudiar su palabra, claro que sí, pero tiene que ver con relacionarnos con Él. Si Ara, Javiera, Paulina quieren conocer a su papá, no tendrán que ir a una biblioteca y comenzar a buscar una historia de su papá. Saber cuándo nació, todo eso. No, lo van a escuchar de Él. Él se lo ha ido transmitiendo toda la vida e incluso ha ido mostrando cosas que Él no ha dicho, pero que ustedes sí han visto. Todos hemos conocido así a nuestros padres. Somos libro abierto. Es lo que se esperaría. ¿Cómo conocemos a nuestro Dios? Comunicándonos con Él. Y Él nos va a ir mostrando. ¿Se acuerdan que hemos dicho muchas veces, algunos coincidimos en que la revelación de la palabra de Dios es que se nos encaja una pieza de un puzzle de pronto? Leemos algo y decimos, pues aquí está. Y entendemos muchas cosas. Pero si no estamos en comunión con Él, eso nunca va a pasar. Nunca. Y seguiremos siempre tropezando ahí con la misma piedra, entendiéndolo de una manera y no como realmente el Señor quiere que se comprenda. Amados, transmitir las verdades de Dios tiene que ver con el conocimiento que tengamos de Dios. Él nos puso una responsabilidad tremendamente grande y es que por nuestra palabra, miren qué fuerte, por nuestra palabra otros creerán. ¿Se acuerdan del desafío que planteé hace tiempo atrás? ¿Por qué no ha pasado nada? Porque pareciera que otros no creen por nuestras palabras. No tienen peso tal vez. O no es tan real lo que hablamos. Es como alguien una vez le escuché decir que nosotros hablamos como diciendo, háganlo ustedes, o sea, desde el que habla, háganlo ustedes porque yo lo intenté y no me resultó. Hagámoslo todos, amados. Funciona, porque Dios es fiel. Dios es real y Él es fiel a su palabra, porque su palabra es verdad. Dice que Él nos dio a conocer su palabra y su palabra es verdad. No debemos tener duda en eso. Y como decíamos, no significa que yo me tengo que aprender todos los textos de memoria
para recitarlos cual papagayo, como cuando uno aprende una poesía. Y entonces alguien recita una poesía y no dice nada, pero otras personas la recitan y nos transmite todo, así nos para los pelos, no sé. Decimos, no, que tiene una buena capacidad de interpretación. Nosotros no necesitamos interpretar la palabra de Dios, necesitamos mostrar la revelación de la palabra de Dios. Y la revelación tiene que ver con la luz, como dice Juan, esta luz que venía al mundo. Porque Cristo es la luz y nosotros, si tenemos a Cristo dentro nuestro, dice el mismo Señor que somos luces para el mundo y que no se esconde la luz debajo de un almud, sino que se muestra. Entonces, amados, el ruego es el siguiente: busquemos conocer a Dios. No busquemos competir como se hace en iglesias evangélicas, quién sabe más de Biblia, quién encuentra más rápido un libro de la Biblia, porque eso es fácil, eso lo podemos hacer en un colegio sin que ninguno sea cristiano. Enseñamos la Biblia y quién encuentra más rápido un texto, y eso se puede conseguir muy fácil. Pero no es lo que buscamos perseguir. Eso no es conocer a Dios, eso es saber acerca de Dios. Conocer a Dios es tener comunión, es tener intimidad, como se nos ha explicado tantas veces desde aquí. Es tener cercanía profunda, y esa la conseguimos mayoritariamente con la oración. La oración es el vehículo que nos permite conocer a Dios más allá de las palabras, aquello sobrenatural en lo que esperamos andar. Como dice el Señor Jesucristo, dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia tiene que ver con algo que ni siquiera conocíamos, que iremos conociendo en la medida que nos vayamos relacionando con Él y que le vayamos conociendo. Amén. Oremos. Amado Señor, resulta misterioso muchas veces lo que sabemos de ti, lo que aprendemos de ti. Pero te pedimos, Señor, que tú nos vayas clarificando todo, para que no sea algo enredado, Señor, algo que resulte incomprensible. Tenemos claro, Señor, que si tú no estás en nosotros, todo esto es hasta locura, como dice tu palabra, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Y si tu espíritu no está en nosotros, nunca entenderemos. Señor, permite que podamos ser honestos con nosotros mismos y revisar si estamos en ti. Y si estamos en ti, Señor, queremos ver todo esto, que sea una realidad en nosotros, Señor, que podamos ver tu gloria cada vez que caminamos, Señor, que podamos ver cómo tú estás interviniendo y no estar pendiente de si es favorable nomás a nosotros. Si las cosas nos van bien, entonces vemos todo fácil. Y si no resultan, entonces comenzamos a dudar. ¿Será que no estás? Enséñanos a comprender que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Las buenas, las regulares y las malas. Todas nos ayudan a bien, Señor, porque tú nos has llamado con ese propósito de formar a tu Hijo en nosotros, Señor. Dios bendito, danos coraje, Señor, para enfrentarnos a nosotros mismos y apartar tiempo. 2 minutos cada día. Que podamos partir así. 2 minutos cada día orando a ti. O distribuido 2 minutos en la mañana, al mediodía y en la tarde. Señor, por alguna manera tenemos que conversar y tenemos que comenzar a tener esta práctica. Señor,
Enséñanos a avanzar de a poco, a tener esta estrecha comunión contigo, porque de lo contrario lo que hacemos, Señor, es ocuparnos nosotros de las soluciones y de los problemas, dejándote a ti de lado y acudiendo a ti cuando estamos con la soga al cuello. Dios bendito, enséñanos a depender 100% de ti, a vivir esta ciudadanía, Señor, que no está en la tierra, que está en los cielos, a vivir, Señor, estar contigo, sentado a tu diestra, Señor. Eso es como estar mirando hacia el lado y verte a ti, Señor. Glorifícate, Señor bendito, y enséñanos. En el nombre de Jesús oramos y descansamos. Amén. Amén.